El siglo del capital. Cómo el dinero moldea el destino del mundo moderno, inspirado en Capital in the 21st Century, de Thomas Piketty. La pregunta incómoda: ¿por qué, después de décadas de avances tecnológicos, de crecimiento económico global y de promesas constantes de prosperidad, el mundo parece cada vez más desigual? ¿Por qué, mientras millones de personas trabajan más horas que nunca, algunos patrimonios no solo se mantienen, sino que crecen a una velocidad que parece desafiar cualquier lógica? ¿Por qué el esfuerzo ya no garantiza progreso y el progreso ya no garantiza bienestar? Estas no son preguntas cómodas. No son preguntas que se respondan con frases motivacionales ni con explicaciones simples. Son preguntas que incomodan porque obligan a mirar más allá de lo individual, más allá del mérito personal, más allá de la narrativa repetida de que, si trabajas lo suficiente, todo llegará. Durante décadas se nos dijo que el crecimiento económico levantaría a todos, que el progreso tecnológico crearía oportunidades ilimitadas, que la globalización haría al mundo más justo, más eficiente y más próspero para la mayoría. Y, sin embargo, la realidad parece contar otra historia. Una historia donde los salarios se estancan mientras los activos se disparan, donde el costo de vivir crece más rápido que la capacidad de ahorrar, donde generaciones enteras sienten que juegan un juego cuyas reglas nunca aprendieron, pero cuyas consecuencias pagan todos los días. La desigualdad ya no es un concepto abstracto. Es una experiencia cotidiana. Se siente en el acceso a la vivienda, en la educación, en la salud, en el tiempo libre, en la tranquilidad mental. Se siente cuando una persona trabaja toda su vida y aún así vive con la sensación constante de fragilidad. Se siente cuando otra, con mucho menos esfuerzo visible, ve cómo su patrimonio crece incluso mientras duerme. Entonces surge la pregunta que muchos evitan formular en voz alta. ¿Es el sistema económico defectuoso? ¿O, por el contrario, funciona exactamente como fue diseñado para funcionar? Porque si el sistema estuviera roto, el caos sería generalizado. Pero no lo es. Al contrario, es extraordinariamente eficiente para algunos. Este documental no busca culpables individuales. No señala con el dedo a personas específicas. No intenta simplificar un fenómeno complejo, reduciéndolo a buenos y malos. Busca patrones, busca estructuras, busca entender las fuerzas invisibles que operan detrás de los números, detrás de los titulares, detrás de las historias personales. Busca responder una pregunta fundamental: ¿cómo se acumula el capital en el siglo XXI? ¿Y por qué esa acumulación parece acelerarse con el tiempo? Porque la riqueza no crece al azar. Sigue reglas, sigue incentivos, sigue dinámicas que, una vez comprendidas, dejan de parecer misteriosas. Durante mucho tiempo se nos enseñó a mirar el dinero solo desde el ingreso. ¿Cuánto ganas? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Qué título tienes? Pero rara vez se nos enseñó a mirar el dinero desde el patrimonio, desde los activos, desde la propiedad, desde el acceso al capital. Y esa omisión no es menor. Es una de las claves para entender por qué dos personas que trabajan igual no avanzan igual. ¿Por qué dos países que producen riqueza no la distribuyen de la misma forma? ¿Por qué el crecimiento puede coexistir con la frustración masiva? El capital tiene una característica que pocos comprenden al inicio. Tiende a crecer más rápido que el trabajo, no porque sea moralmente superior, no porque quienes lo poseen sean necesariamente más inteligentes, sino porque el sistema lo recompensa de esa manera. Intereses, dividendos, rentas, revalorización de activos, mecanismos silenciosos que, año tras año, refuerzan una diferencia que ya existía, una diferencia que, si no se comprende, parece injusta, pero que, al ser analizada, revela una lógica interna implacable. Este documental no intenta decirte qué pensar, intenta darte las herramientas para entender, para observar la realidad con menos emoción y más claridad, para separar la narrativa del funcionamiento real. Porque solo cuando entiendes las reglas de un juego puedes decidir cómo jugarlo, o incluso si quieres seguir jugándolo de la misma manera. La acumulación del capital en el siglo XXI no es un accidente histórico. Es el resultado de decisiones, políticas
incentivos y estructuras que se han ido consolidando con el tiempo. Y comprenderlas no te hace cínico, te hace consciente. La conciencia es el primer paso para dejar de sentirse atrapado, para dejar de culparse exclusivamente a uno mismo, para entender que muchas dificultades personales tienen raíces sistémicas, pero también para reconocer algo fundamental, que, incluso dentro de sistemas imperfectos, el conocimiento cambia la posición desde la que juegas. Este no es un documental para alimentar el resentimiento. Es un documental para despertar la comprensión, para mostrar que detrás de la desigualdad no hay magia, ni conspiraciones simplistas, ni destinos inevitables. Hay reglas, y las reglas pueden aprenderse. Porque cuando entiendes cómo se acumula el capital, dejas de ver el mundo como un misterio injusto, y empiezas a verlo como un sistema que, aunque complejo, puede ser leído, interpretado y, en cierta medida, navegado. Esta es la verdad que incomoda, la verdad que no suele enseñarse, la verdad que separa a quienes solo reaccionan de quienes, al menos, entienden. Y todo comienza con una pregunta que pocos se atreven a sostener hasta el final. ¿El sistema económico está roto? ¿O simplemente hace exactamente lo que fue diseñado para hacer? El nacimiento de una investigación global. Durante siglos, la riqueza fue explicada desde la teoría, la filosofía, la ideología política o la opinión personal de economistas y pensadores que interpretaban la realidad según su época, sus creencias o sus intereses. Se hablaba del dinero como si fuera un concepto abstracto, como si la desigualdad fuera una consecuencia natural imposible de medir, como si el funcionamiento real del capital estuviera oculto detrás de fórmulas complejas o discursos deliberadamente ambiguos. La economía producía ideas, pero carecía de una visión histórica completa basada en datos sólidos y comparables. Durante décadas el debate sobre la desigualdad se movió entre extremos ideológicos. Unos aseguraban que el mercado se autorregulaba y que el crecimiento beneficiaría a todos con el tiempo. Otros advertían que el sistema estaba condenado al colapso. Pero en ambos casos las conclusiones se apoyaban más en creencias que en evidencia empírica de largo plazo. Faltaba un elemento fundamental: datos reales, continuos y verificables, que permitieran observar cómo se había distribuido la riqueza a lo largo de generaciones enteras. Thomas Piketty decidió llenar ese vacío. No buscaba escribir un manifiesto político, ni ganar notoriedad mediática, sino responder una pregunta esencial con rigor científico: ¿cómo se han distribuido los ingresos y los patrimonios a lo largo del tiempo y qué fuerzas explican su evolución? Para lograrlo, emprendió una investigación sin precedentes, recopilando y analizando registros fiscales, archivos de impuestos, censos nacionales y estadísticas patrimoniales que abarcaban más de 200 años de historia económica. País por país, década por década, generación por generación, Piketty reconstruyó el flujo real del dinero desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI en economías como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y muchas otras. No se trataba de proyecciones ni de muestras limitadas, sino de una radiografía histórica completa del sistema económico mundial. Por primera vez, la desigualdad dejaba de ser una sensación subjetiva y se convertía en un fenómeno medible con precisión. Los datos revelaron un patrón inquietante y persistente. Cuando la rentabilidad del capital crece más rápido que la economía en su conjunto, quienes ya poseen activos ven aumentar su riqueza de forma desproporcionada, frente a quienes dependen únicamente de su trabajo. Esta dinámica no depende de la moral de los individuos ni de conspiraciones ocultas, sino de la estructura misma del sistema económico. La historia mostraba que, salvo interrupciones extraordinarias como guerras mundiales, crisis profundas o reformas fiscales radicales, la riqueza tiende a concentrarse de manera sistemática. El siglo XX, especialmente el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, apareció entonces como una excepción histórica más que como una regla permanente. Un momento en el que el crecimiento, la regulación y la fiscalidad redujeron temporalmente la desigualdad. Sin embargo, al desaparecer esas condiciones excepcionales,
el patrón volvió a manifestarse. La investigación de Piketty no acusaba ni justificaba, simplemente mostraba cómo funciona el sistema cuando se observa a largo plazo. Esa claridad transformó el debate global, porque ya no se trataba de opiniones enfrentadas, sino de datos que atravesaban siglos de historia. Gobiernos, académicos, inversionistas y ciudadanos tuvieron que enfrentarse a una verdad incómoda. El crecimiento económico no garantiza por sí solo una distribución equitativa de sus beneficios y el paso del tiempo no corrige automáticamente la desigualdad. Comprender esta realidad dejó de ser un ejercicio académico distante para convertirse en una herramienta esencial para entender el mundo actual, las tensiones sociales, la concentración del capital y la sensación generalizada de que el progreso no alcanza a todos por igual. Este momento marcó el nacimiento de una nueva forma de mirar el dinero y la economía, no desde promesas ni ideologías, sino desde la evidencia histórica acumulada durante más de 2 siglos, una verdad que ya no puede ignorarse y que exige ser comprendida con profundidad. La gran revelación del capital. El corazón de esta investigación se condensa en una revelación tan simple en su formulación como profunda en sus consecuencias. Una idea que, una vez comprendida, cambia para siempre la forma en que se observa el dinero, el trabajo y la acumulación de la riqueza. A lo largo de más de 200 años de datos históricos, aparece un patrón que se repite con una regularidad inquietante. Cuando el rendimiento del capital crece de manera sostenida más rápido que el crecimiento de la economía en su conjunto, la riqueza no se distribuye, se concentra. No es un fenómeno ocasional ni un accidente estadístico. Es una dinámica estructural que emerge una y otra vez, atravesando países, sistemas políticos, culturas y generaciones. El capital, por su propia naturaleza, tiende a reproducirse con mayor velocidad que el ingreso proveniente del trabajo. Mientras los salarios crecen lentamente, ligados a la productividad y a la negociación social, el capital se expande mediante intereses, dividendos, rentas, plusvalías y herencias. Esta diferencia en los ritmos de crecimiento es el motor silencioso de la desigualdad moderna. No importa cuánto se esfuerce una persona promedio, cuántas horas trabaje o cuán comprometida esté con su empleo. Si la mayor parte del crecimiento económico se canaliza hacia quienes ya poseen activos, la brecha entre propietarios y no propietarios se ensancha inevitablemente. Este mecanismo no necesita conspiraciones ni decisiones individuales malintencionadas para funcionar. Opera de forma automática, como una ley física dentro del sistema económico. La investigación demuestra que, en ausencia de fuerzas compensatorias fuertes, como impuestos progresivos, redistribución efectiva o shocks históricos extremos, el capital acumulado del pasado pesa más que el esfuerzo presente. La riqueza heredada adquiere una ventaja acumulativa frente a la riqueza construida exclusivamente con trabajo. Así, el pasado devora al futuro. Esta revelación resulta incómoda porque desafía una de las narrativas más arraigadas del mundo moderno. La idea de que el trabajo duro, por sí solo, es suficiente para cerrar la brecha económica. Los datos muestran que el mérito individual, aunque relevante a nivel personal, no logra contrarrestar una estructura donde el capital crece de forma exponencial, mientras los salarios lo hacen de manera lineal. El resultado es una economía donde las oportunidades no parten del mismo punto de partida, y donde la desigualdad no es una anomalía, sino una consecuencia lógica del funcionamiento del sistema. Esta no es una afirmación ideológica, ni un juicio moral sobre ricos y pobres. No acusa a individuos ni demoniza la acumulación. Es una observación histórica, respaldada por siglos de evidencia empírica. Cuando el rendimiento del capital supera de manera consistente la tasa de crecimiento económico, quienes poseen capital se enriquecen más rápido que el resto de la sociedad, incluso sin participar activamente en la producción. La riqueza comienza a reproducirse a sí misma, mientras que el trabajo queda atrapado en una carrera que nunca alcanza al capital. Esta dinámica explica por qué, en determinados periodos históricos, las élites económicas concentran una porción creciente del patrimonio total, mientras que la mayoría experimenta avances modestos o estancamiento relativo.
También explica por qué las crisis económicas suelen afectar con mayor dureza a quienes dependen de su salario, mientras que los grandes patrimonios, aunque sufran pérdidas temporales, tienden a recuperarse con mayor rapidez gracias a su capacidad de absorber riesgos y aprovechar oportunidades. La gran revelación del Capital no afirma que el sistema esté roto, sino que funciona exactamente como fue diseñado para funcionar cuando se lo deja operar sin correcciones. El capital sigue su lógica matemática, no una lógica moral. Se multiplica donde ya existe y se concentra allí donde encuentra menos resistencia. Comprender esto no conduce necesariamente a una conclusión política única, pero sí obliga a replantear muchas creencias profundamente arraigadas. Obliga a cuestionar la idea de que el crecimiento económico beneficia automáticamente a todos, de que el tiempo por sí solo corrige las desigualdades o de que la movilidad social es una consecuencia natural del progreso. La historia muestra que, sin intervención consciente, la desigualdad tiende a aumentar, no a disminuir. Esta revelación también invita a mirar el dinero con otros ojos, no como un simple resultado del esfuerzo individual, sino como un flujo que responde a reglas estructurales. Reglas que premian la posesión de activos más que el trabajo, la acumulación pasada más que la creación presente. Entender esta lógica no implica resignación, sino lucidez. Significa dejar de atribuir exclusivamente al mérito o al fracaso personal fenómenos que tienen raíces sistémicas profundas. Significa reconocer que la economía no es solo un escenario de decisiones individuales, sino un entramado histórico donde el capital, cuando crece más rápido que la economía, reescribe silenciosamente la distribución del poder y las oportunidades. Esta es la gran revelación que emerge de la investigación. La desigualdad no es un accidente del sistema moderno. Es una tendencia inherente cuando el capital avanza sin contrapesos. Una verdad incómoda, repetida a lo largo de los siglos, que sigue moldeando el mundo actual y que exige ser comprendida si se quiere pensar con claridad el futuro. El siglo XIX regresa. Uno de los hallazgos más inquietantes de esta investigación es la constatación de que el mundo contemporáneo, pese a su tecnología avanzada, su discurso de meritocracia y su promesa constante de progreso, comienza a parecerse cada vez más a una época que se creía superada. El siglo XIX no regresa con carruajes ni fábricas humeantes. Regresa en forma de estructuras invisibles, de dinámicas económicas silenciosas que reproducen patrones antiguos bajo una apariencia moderna. Durante aquel período histórico, la herencia tenía un peso determinante en el destino de las personas. Nacer en una familia rica no solo otorgaba comodidad, otorgaba poder, acceso, seguridad y la posibilidad de multiplicar la riqueza sin depender exclusivamente del trabajo. Hoy, aunque el lenguaje haya cambiado, la lógica subyacente comienza a mostrar similitudes profundas. El punto de partida vuelve a importar más que el esfuerzo individual. La familia en la que naces condiciona tu acceso a educación de calidad, a redes de contacto, a capital inicial y, sobre todo, a activos que generan ingresos por sí mismos. La promesa moderna decía que el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico borrarían estas diferencias con el tiempo, que el progreso infinito traería oportunidades para todos. Sin embargo, los datos revelan que esa promesa no se cumplió de la forma esperada. La desigualdad no fue eliminada, fue transformada, refinada y, en muchos casos, intensificada. El capital no desapareció con la modernidad, aprendió a adaptarse, aprendió a multiplicarse de manera más eficiente, más global y menos visible. En el siglo XIX, la riqueza se manifestaba en tierras, fábricas y títulos nobiliarios. Hoy se manifiesta en acciones, fondos, propiedades financieras, derechos de propiedad intelectual y estructuras fiscales complejas. El resultado, sin embargo, es sorprendentemente similar. Una minoría concentra una proporción creciente del patrimonio total, mientras que la mayoría depende casi exclusivamente de su trabajo para subsistir. El mérito, aunque sigue existiendo, ya no compite en igualdad de condiciones con la herencia.
La investigación muestra que, cuando el capital acumulado del pasado crece más rápido que la economía, el pasado vuelve a dominar el presente. La riqueza heredada gana una ventaja estructural frente a la riqueza creada desde cero. Así, el ideal de movilidad social se debilita. No porque desaparezca por completo, sino porque se vuelve estadísticamente menos probable. La narrativa del esfuerzo individual comienza a chocar con una realidad donde las reglas favorecen a quienes ya están dentro del sistema de acumulación. El regreso simbólico del siglo XIX no significa un retroceso cultural o político evidente, sino un retorno de la lógica patrimonial. Una lógica donde el capital se transmite, se protege y se expande de generación en generación, mientras que quienes no poseen activos quedan atrapados en una carrera constante para mantenerse a flote. Este fenómeno se ve reforzado por mercados financieros globalizados, donde grandes fortunas pueden moverse, diversificarse y crecer con una facilidad impensable en el pasado. La globalización, lejos de democratizar automáticamente la riqueza, ha permitido que el capital encuentre siempre el camino más eficiente para reproducirse. La promesa del progreso infinito sugería que cada generación viviría mejor que la anterior. En términos tecnológicos, esto ha sido cierto. En términos de distribución de la riqueza, la historia es más compleja. El crecimiento económico no garantiza por sí mismo una distribución equitativa. De hecho, puede coexistir con una concentración cada vez mayor. El siglo XIX regresa no porque el mundo haya dejado de avanzar, sino porque las fuerzas que concentran la riqueza no fueron neutralizadas. El capital aprendió a multiplicarse en un entorno moderno, aprovechando la innovación, la escala global y la sofisticación financiera. Lo hace sin necesidad de violencia ni imposiciones visibles. Lo hace siguiendo reglas legales, contratos y mercados. Esta es quizá la parte más desconcertante del hallazgo. No hay un villano claro. No hay una ruptura abrupta. Solo una continuidad histórica que reaparece cuando las condiciones lo permiten. La herencia vuelve a ganar peso relativo. El origen familiar vuelve a ser un predictor poderoso del destino económico. La desigualdad deja de ser una excepción y se convierte en una tendencia. Comprender este retorno no implica nostalgia ni condena automática del sistema. Implica reconocer que el progreso técnico no corrige por sí solo las dinámicas de acumulación, que el crecimiento sin regulación puede reforzar desigualdades antiguas bajo formas nuevas, que el capital, lejos de desaparecer, se transforma, se adapta y encuentra siempre la manera de seguir creciendo. El siglo XIX regresa no como un recuerdo romántico, sino como una advertencia silenciosa, una señal de que la historia económica no avanza en línea recta, sino en ciclos, y que, sin conciencia de estos patrones, el futuro puede parecerse mucho más al pasado de lo que estamos dispuestos a admitir. Guerras, crisis y reseteos. La historia económica mundial revela un patrón tan incómodo como persistente, uno que rara vez se discute con honestidad porque desafía la idea de progreso lineal y pacífico. Cuando se observan los grandes momentos en los que la desigualdad se redujo de manera significativa, aparece una verdad inquietante. Esos cambios no llegaron por ajustes graduales, ni por reformas suaves, ni por una toma de conciencia colectiva espontánea. Llegaron, casi siempre, después de episodios de ruptura extrema. Guerras devastadoras, crisis financieras profundas, colapsos económicos que alteraron de raíz el orden existente. No fueron momentos de equilibrio, fueron momentos de destrucción. La desigualdad, a lo largo de la historia, no se corrige fácilmente en tiempos de estabilidad. Por el contrario, la estabilidad prolongada tiende a favorecer la concentración del capital, porque permite que las ventajas acumuladas se reproduzcan sin interrupciones. En tiempos tranquilos, quienes poseen activos pueden planificar, invertir, diversificar y proteger su riqueza con mayor eficacia. El capital crece, se consolida y se hereda. Mientras tanto, quienes dependen exclusivamente de su trabajo avanzan de manera más lenta, condicionados por salarios, ciclos económicos y vulnerabilidades estructurales.
La brecha se ensancha sin necesidad de conflictos visibles. Es precisamente en los períodos de estabilidad donde la desigualdad se vuelve más silenciosa y más profunda. Las grandes guerras del siglo XX ofrecen un ejemplo claro de este fenómeno. Antes de ellas, muchas economías desarrolladas presentaban niveles de desigualdad comparables a los del siglo XIX. Grandes fortunas familiares dominaban sectores enteros, y la herencia desempeñaba un papel central en la reproducción de la riqueza. Las guerras no solo destruyeron vidas y ciudades, también destruyeron capital físico, financiero y simbólico. Infraestructuras arrasadas, patrimonios reducidos, deudas públicas masivas, inflación, impuestos extraordinarios. Todo ello actuó como un gigantesco mecanismo de redistribución forzada. No fue un proceso planificado con fines de justicia social. Fue una consecuencia indirecta de la destrucción a gran escala. Sin embargo, el resultado fue claro. Durante décadas posteriores a esos conflictos, la desigualdad disminuyó de forma notable en muchos países. Algo similar ocurrió con grandes crisis financieras. Cuando los sistemas colapsan, los activos pierden valor, las rentas del capital se reducen y las reglas del juego se reescriben. Los rescates, las quiebras y las reestructuraciones de deuda alteran el equilibrio existente. Aunque estas crisis generan sufrimiento y pérdidas generalizadas, también rompen dinámicas de acumulación que parecían inamovibles. En esos momentos, el capital deja de crecer de forma automática y se ve obligado a enfrentar límites abruptos. La historia demuestra que estos reseteos no son deseables ni humanos en términos morales, pero han sido, hasta ahora, los únicos momentos en los que la concentración extrema de riqueza se ha visto realmente frenada. Las reformas graduales, aunque importantes, rara vez han sido suficientes por sí solas para revertir tendencias profundas de acumulación. Esto plantea una paradoja inquietante. La estabilidad, que asociamos con bienestar, previsibilidad y progreso, tiende a favorecer a quienes ya están en posición de ventaja. En contextos estables, el capital puede crecer a un ritmo constante, beneficiándose del interés compuesto, de la globalización y de la sofisticación financiera. Las reglas permanecen relativamente fijas, lo que permite optimizar estrategias a largo plazo. La desigualdad no estalla, se normaliza, se vuelve parte del paisaje. En cambio, las crisis introducen incertidumbre, rompen contratos implícitos y obligan a replantear estructuras. Funcionan como fuerzas disruptivas que interrumpen la continuidad del pasado en el presente. Este patrón no implica que la única forma de reducir la desigualdad sea a través de la destrucción. Implica algo más sutil y más difícil de aceptar, que los sistemas económicos, cuando funcionan sin grandes perturbaciones, tienden naturalmente a favorecer la acumulación en la cúspide. El capital, una vez concentrado, se protege a sí mismo. Utiliza la estabilidad como aliada. Las guerras y las crisis actúan como excepciones históricas que rompen esta lógica, no porque sean justas, sino porque son caóticas. Reinician el sistema al costo de enormes pérdidas humanas y sociales. La pregunta incómoda que surge de este análisis es profunda. Si la estabilidad favorece la concentración y la destrucción reduce la desigualdad, ¿cómo puede una sociedad democrática y pacífica corregir estas dinámicas sin recurrir al colapso? La historia no ofrece respuestas simples, solo muestra patrones. Y uno de ellos es claro. Sin mecanismos conscientes y sostenidos de corrección, la desigualdad tiende a crecer en silencio durante largos periodos de calma. Los reseteos no llegan como decisiones racionales, llegan como consecuencias inevitables de tensiones acumuladas. El capital se expande mientras puede. Cuando las tensiones se vuelven insostenibles, el sistema se rompe. Comprender este ciclo no significa resignarse a él. Significa reconocer que la estabilidad no es neutral. Tiene ganadores y perdedores, y que la ausencia de crisis no garantiza justicia económica. Al contrario, puede ocultar desequilibrios crecientes que solo se hacen visibles cuando ya es demasiado tarde. Las guerras, las crisis y los colapsos no son soluciones. Son señales extremas de que el sistema alcanzó límites que no supo gestionar de otra manera.
La historia demuestra que, cuando no se interviene de forma consciente, el ajuste llega de forma violenta. Y ese es quizás el mensaje más inquietante de todos. El siglo XX. Una excepción, no la regla. Durante décadas, el siglo XX fue presentado como la prueba de que el capitalismo podía autorregularse, de que el crecimiento económico traería prosperidad compartida y de que la desigualdad, con el tiempo, tendería a reducirse de manera natural. Para muchos, ese período se convirtió en el modelo ideal, una era de clases medias fuertes, salarios en ascenso, movilidad social y oportunidades reales para amplios sectores de la población. Sin embargo, cuando se observan los datos con distancia histórica, emerge una verdad incómoda. El siglo XX no fue la norma del sistema capitalista. Fue la excepción. Y como toda excepción, dependió de circunstancias extraordinarias que no suelen repetirse de manera espontánea. Los registros históricos muestran que la reducción significativa de la desigualdad durante gran parte del siglo XX no ocurrió porque el capitalismo hubiera encontrado mágicamente un equilibrio justo. Ocurrió porque el mundo atravesó una serie de eventos extremos que alteraron profundamente las reglas del juego. 2 guerras mundiales devastaron economías enteras, destruyeron capital acumulado durante generaciones y obligaron a los estados a intervenir como nunca antes. La reconstrucción posterior demandó políticas fiscales agresivas, impuestos elevados sobre los patrimonios más altos y una expansión masiva del gasto público. No fue una elección ideológica aislada, fue una necesidad histórica. Los gobiernos necesitaban recursos para reconstruir países enteros, sostener poblaciones traumatizadas y evitar nuevos colapsos sociales. En ese contexto excepcional, los impuestos progresivos alcanzaron niveles que hoy parecen impensables. En muchos países desarrollados, las tasas marginales sobre los ingresos más altos superaban ampliamente el 70 u 80%. Los impuestos sobre herencias y grandes fortunas eran elevados y socialmente aceptados, no porque existiera un consenso moral perfecto, sino porque la memoria del colapso estaba fresca. La prioridad era reconstruir, estabilizar y evitar que las tensiones sociales derivaran en nuevos conflictos. El crecimiento económico acelerado, impulsado por la industrialización, la innovación tecnológica y la expansión del comercio, hizo el resto. Durante varias décadas, la economía creció más rápido que el capital heredado. Los salarios aumentaron, la productividad se tradujo, al menos en parte, en mejoras reales para amplios sectores de la población. Pero este equilibrio no surgió de manera natural ni permanente. Fue el resultado de una combinación muy específica de factores. Destrucción masiva previa, crecimiento excepcionalmente alto, demografía favorable, estados fuertes y políticas fiscales contundentes. Cuando esas condiciones comenzaron a desaparecer, la dinámica subyacente del sistema reapareció. A partir de las últimas décadas del siglo XX, el crecimiento económico empezó a desacelerarse en muchos países desarrollados. La globalización reconfiguró el poder de negociación del trabajo. La movilidad del capital aumentó. Las políticas fiscales se suavizaron. Los impuestos sobre grandes patrimonios se redujeron. La regulación financiera se relajó. Poco a poco, el capital recuperó su ventaja estructural. Los datos muestran que, una vez que el crecimiento dejó de ser excepcional y las tasas impositivas disminuyeron, la concentración de la riqueza volvió a acelerarse. No porque alguien cambiara repentinamente de valores, sino porque el sistema volvió a operar bajo sus reglas históricas más comunes. El capital, cuando no encuentra límites significativos, tiende a crecer más rápido que la economía en su conjunto. Se reproduce, se diversifica y se hereda. Los ingresos del trabajo, en cambio, avanzan a un ritmo más lento y dependen de factores como la productividad, la negociación salarial y el contexto económico global. La brecha se reabre de forma gradual, casi imperceptible al principio, pero constante. El error de muchas interpretaciones contemporáneas es asumir que el siglo XX representa el estado natural del capitalismo moderno. En realidad,
fue un paréntesis histórico condicionado por circunstancias extremas. Un período donde el equilibrio entre capital y trabajo se inclinó temporalmente hacia una mayor igualdad, no por diseño estructural permanente, sino por la presión de eventos extraordinarios. Cuando esas presiones desaparecieron, el sistema regresó a su tendencia histórica. El capital volvió a dominar el juego, no por conspiración, sino por lógica económica acumulativa. Comprender esto cambia profundamente la manera de interpretar el presente. La creciente desigualdad de las últimas décadas no es una anomalía reciente ni un fallo inesperado. Es, en muchos sentidos, el retorno a una dinámica que ha sido recurrente a lo largo de la historia. El siglo XX no demostró que la desigualdad desaparece con el tiempo, demostró que puede reducirse bajo condiciones excepcionales y con intervenciones deliberadas. Sin esas condiciones, la concentración tiende a reaparecer. El capital no necesita intenciones para imponerse. Necesita tiempo, estabilidad y reglas que no lo limiten de forma significativa. Esta perspectiva también cuestiona la nostalgia por una edad dorada que, en realidad, fue irrepetible en sus términos exactos. Intentar replicar el siglo XX sin reconocer las condiciones que lo hicieron posible conduce a diagnósticos incompletos. No se trata de idealizar ese periodo, sino de entenderlo en su contexto. Fue una respuesta histórica a una crisis sin precedentes. No un equilibrio natural alcanzado de una vez y para siempre. Cuando las heridas de la guerra sanaron, cuando la memoria del colapso se desvaneció y cuando la estabilidad regresó, el capital retomó su ventaja estructural. El mensaje que emerge de los datos es claro y, a la vez, incómodo. La reducción de la desigualdad no ocurre de manera automática en sistemas capitalistas estables. Requiere fuerzas externas, decisiones políticas sostenidas y una conciencia clara de las dinámicas de acumulación. El siglo XX fue una excepción precisamente porque reunió todos esos elementos al mismo tiempo. Al desaparecer, la lógica original volvió a imponerse. El capital regresó al centro del escenario, no como una anomalía, sino como la consecuencia previsible de un sistema que, cuando no se interviene, tiende a concentrar. Comprender esta realidad no implica fatalismo, implica abandonar las ilusiones y enfrentar el desafío con claridad histórica, porque solo entendiendo por qué el pasado fue distinto, se puede comprender por qué el presente es como es. Educación, salarios y el mito de la movilidad total. Durante décadas se nos dijo que la educación era la gran llave maestra, el pasaporte universal hacia una vida mejor, el camino seguro para ascender, sin importar el origen, el apellido o el punto de partida. Estudiar más que la generación anterior, obtener títulos, especializarse, competir. Esa promesa se convirtió en uno de los relatos más poderosos del mundo moderno. Y en parte, es cierta. La educación sigue siendo clave, sigue abriendo puertas, sigue ampliando horizontes mentales, profesionales y culturales. Las personas con mayor nivel educativo, en promedio, tienen mejores oportunidades laborales, mayor estabilidad y más herramientas para adaptarse a un mundo cambiante. Negar eso sería ignorar la realidad. Pero aquí aparece la parte incómoda, la parte que rara vez se dice en voz alta. La educación, por sí sola, ya no garantiza movilidad total. Durante gran parte del siglo XX, especialmente en las décadas posteriores a las grandes guerras, el crecimiento económico fue tan acelerado que los salarios crecían casi al mismo ritmo que la productividad. En ese contexto, estudiar más significaba ganar mucho más. La brecha entre quien tenía educación y quien no la tenía era enorme, y el ascenso social era visible, tangible, alcanzable para millones. Ese mundo cambió. Hoy, en la mayoría de las economías desarrolladas y en muchas emergentes, los salarios crecen lentamente. En algunos sectores, apenas acompañan la inflación. En otros, directamente se estancan durante décadas. Incluso profesionales altamente calificados descubren que su ingreso real avanza con dificultad, mientras el costo de vida aumenta
y la competencia se intensifica. Al mismo tiempo, ocurre algo fundamentalmente distinto en otra parte del sistema. El capital no se comporta como los salarios. El capital no depende de un horario. No necesita descanso. No envejece. No se enferma. No negocia su salario cada año. El capital se acumula, se reinvierte y, sobre todo, se hereda. Crece por el simple hecho de existir dentro del sistema. Mientras una persona vende su tiempo a cambio de ingreso, el capital vende su posición, acciones, inmuebles, participaciones empresariales, fondos, derechos financieros, activos que generan rendimientos sin requerir presencia constante, activos que, con el tiempo suficiente, superan el crecimiento de los ingresos laborales. Aquí aparece la tensión central. Puedes estudiar más que tus padres, trabajar más horas, ser más productivo, ser más flexible. Pero si comienzas desde cero, compites contra personas que no solo tienen educación, sino también capital acumulado antes incluso de empezar a trabajar. No es una acusación, es una descripción. Esto no significa que el esfuerzo no importe. Importa. Mucho. Sin esfuerzo, la movilidad es casi imposible. Pero el esfuerzo ya no es el único factor decisivo, ni siquiera el principal en muchos casos. El punto de partida pesa más de lo que se admite públicamente. Nacer en una familia con patrimonio significa acceso temprano a mejores escuelas, redes de contactos, estabilidad emocional, menos presión financiera y, en muchos casos, herencias directas o indirectas. Nacer en una familia sin capital implica comenzar la carrera con peso adicional, con riesgo constante y con menos margen para cometer errores. La narrativa oficial suele presentar la movilidad social como una escalera idéntica para todos. Pero en la práctica, algunos comienzan varios escalones más arriba. La educación, entonces, cumple un rol distinto al que se le atribuye en el discurso público. No elimina las desigualdades estructurales. Las mitiga parcialmente. Puede reducir la distancia, pero rara vez la borra por completo cuando el capital sigue acumulándose más rápido que los salarios. Esto genera una paradoja inquietante. Vivimos en la era con mayor acceso a educación en la historia humana. Más títulos, más universidades, más especializaciones, más información. Sin embargo, la concentración de riqueza vuelve a niveles que recuerdan a épocas donde la herencia pesaba más que el mérito. No porque la educación haya perdido valor, sino porque el sistema recompensa cada vez más al capital que al trabajo. Y esto tiene consecuencias profundas, no solo económicas, sino psicológicas y sociales. Cuando una sociedad promete movilidad total, pero ofrece movilidad limitada, aparece la frustración. Las personas sienten que hicieron todo lo correcto y aún así no avanzan como esperaban. No entienden por qué, a pesar de estudiar y esforzarse, el progreso parece lento, frágil o reversible. El problema no es individual, es estructural. Aceptar esta realidad no implica resignarse. Implica comprender el terreno de juego. Entender que la educación es una herramienta necesaria, pero no suficiente. Que el conocimiento debe complementarse con estrategias de acumulación, protección y transmisión del capital, si se busca una verdadera estabilidad a largo plazo. También obliga a replantear el debate público. Si los salarios no crecen al ritmo del capital, si la herencia recupera protagonismo, si el punto de partida define más que el trayecto, entonces la movilidad total es un mito peligroso, no porque sea falsa en todos los casos, sino porque oculta las reglas reales del sistema. Reconocer que el punto de partida importa no desvaloriza el esfuerzo. Lo contextualiza, lo humaniza y abre la puerta a discusiones más honestas sobre educación, impuestos, herencia, oportunidades y diseño institucional. La educación sigue siendo clave, pero ya no es el ascensor automático que alguna vez fue. Es una base, un requisito mínimo, no la garantía final. Y entender eso es fundamental para interpretar el mundo económico actual. Porque solo cuando se ve el sistema con claridad, se pueden tomar decisiones más inteligentes, más realistas y, en última instancia, más libres. El capital en el siglo XXI.
Hoy, cuando se habla de riqueza, muchas personas siguen imaginando billetes, cuentas bancarias abultadas o salarios elevados. Pero esa imagen quedó incompleta. En el siglo XXI, la riqueza rara vez se presenta de forma tan visible o directa. El capital moderno ha cambiado de forma, de lenguaje y de comportamiento. Ya no siempre se exhibe. Ya no siempre se entiende. Y precisamente por eso, ejerce más poder que nunca. Hoy, la riqueza no es solo dinero. Es una red compleja de activos financieros, propiedades físicas, participaciones empresariales y derechos económicos que la mayoría de las personas nunca ve, nunca toca y en muchos casos ni siquiera comprende. Es una arquitectura invisible que funciona en segundo plano, moldeando decisiones, influyendo en mercados y condicionando políticas públicas sin necesidad de mostrarse de manera explícita. El capital del siglo XXI se esconde en estructuras, acciones que representan pequeñas fracciones de empresas globales, fondos que agrupan miles de activos dispersos por todo el planeta, propiedades que no se habitan, pero generan renta constante, participaciones en compañías privadas, derechos sobre patentes, licencias, marcas, algoritmos y plataformas digitales. Todo eso es capital. Y todo eso produce poder económico. A diferencia del pasado, donde la riqueza solía estar ligada a la tierra, las fábricas o los bienes físicos claramente identificables, el capital moderno es abstracto, se mueve con velocidad, cruza fronteras en segundos, cambia de forma según convenga. Puede existir como una línea en un balance, un contrato legal o una estructura jurídica sofisticada. Y esa abstracción tiene consecuencias profundas. Porque lo que no se ve rara vez se cuestiona. Lo que no se entiende difícilmente se regula. El capital moderno opera en capas que quedan fuera de la experiencia cotidiana de la mayoría de las personas, pero cuyas decisiones afectan directamente sus vidas. Cuando suben los precios de la vivienda, no siempre es por falta de espacio. A menudo es por flujos de capital que buscan refugio en activos inmobiliarios. Cuando ciertas empresas dominan mercados enteros, no siempre es por innovación pura, sino por acceso privilegiado a financiamiento, adquisiciones estratégicas y control de plataformas. Cuando algunas decisiones políticas parecen favorecer a pocos, no siempre es corrupción directa, sino alineación estructural con intereses económicos consolidados. El capital moderno no necesita imponerse de forma violenta. Influye de manera silenciosa. Controla incentivos. Define qué proyectos reciben financiamiento y cuáles no. Determina qué tecnologías prosperan y cuáles desaparecen. Decide qué empresas crecen, qué sectores se consolidan y cuáles se precarizan. Todo esto ocurre sin necesidad de que el capital se haga visible para el ciudadano común. Otra característica central del capital en el siglo XXI es su capacidad de reproducirse a escala global. Ya no depende del crecimiento de una sola economía nacional. Puede moverse hacia donde las condiciones sean más favorables. Menores impuestos, regulaciones más flexibles, mano de obra más barata, mercados financieros más profundos. Esa movilidad otorga al capital una ventaja estructural frente al trabajo, que sigue siendo en gran medida local. Mientras una persona trabaja en un lugar específico, bajo leyes específicas y con limitaciones claras, el capital puede reubicarse, reorganizarse y reinventarse con facilidad. Esa asimetría explica por qué, incluso en un mundo más productivo que nunca, los beneficios del crecimiento se distribuyen de manera tan desigual. Además, el capital moderno se apoya cada vez más en el conocimiento especializado y en la tecnología. Algoritmos que optimizan inversiones, sistemas automatizados que operan mercados en milisegundos, inteligencia artificial aplicada a decisiones financieras, plataformas que conectan millones de transacciones sin intermediación humana directa. Todo esto amplifica la capacidad del capital para generar rendimientos sin intervención constante. Mientras tanto, el ingreso laboral sigue atado al tiempo, al esfuerzo y a la presencia física o mental de las personas. Aunque la productividad aumente, el salario no siempre lo hace en la misma proporción.
Y esa brecha se agranda cuando el capital utiliza tecnología para multiplicarse, mientras el trabajo enfrenta límites naturales. Otra dimensión clave es la herencia. En el siglo XXI, heredar ya no significa solo recibir una casa o una suma de dinero. Significa heredar estructuras completas de capital, portafolios diversificados, participaciones empresariales, redes de inversión, acceso a asesores, información y oportunidades que no están disponibles para la mayoría. Esto refuerza la continuidad del poder económico, no como un evento aislado, sino como un proceso acumulativo que atraviesa generaciones. El capital moderno, además, tiene una capacidad notable para influir en el discurso. Financia estudios, patrocina investigaciones, sostiene narrativas que presentan el funcionamiento del sistema como inevitable, natural o técnicamente complejo. Cuando algo parece demasiado complicado de entender, se delega. Y cuando se delega, se pierde control. No se trata de conspiraciones ocultas, se trata de incentivos claros. El capital busca protegerse, crecer y reproducirse. Y lo hace dentro de un sistema que, en muchos casos, fue diseñado para facilitar ese proceso. Por eso, cuando se analiza la desigualdad contemporánea, no basta con mirar ingresos, hay que mirar patrimonios. No basta con observar salarios, hay que observar activos. No basta con medir esfuerzo, hay que entender estructuras. El capital en el siglo XXI no grita, no siempre presume, no necesariamente se exhibe en lujos visibles. A menudo opera en silencio, detrás de contratos, balances y decisiones aparentemente técnicas. Pero su impacto es profundo y constante. Entender esto no implica demonizar la riqueza ni rechazar el progreso. Implica ver el sistema con mayor claridad. Reconocer que el poder económico actual se ejerce de formas distintas a las del pasado, y que, sin comprensión, no hay capacidad real de elección. El capital moderno no siempre se ve, pero controla decisiones, mercados y políticas. Y solo cuando se entiende cómo funciona, se puede participar en el juego con mayor conciencia, mayor estrategia y mayor libertad. La tensión social silenciosa. Cuando la desigualdad crece, rara vez lo hace con explosiones inmediatas o señales evidentes. No suele anunciarse con sirenas ni con titulares dramáticos al principio. La desigualdad avanza en silencio, de forma gradual, casi imperceptible, como una presión constante que se acumula bajo la superficie de la sociedad. No rompe de golpe. Primero se filtra. Se filtra en la frustración cotidiana de quienes sienten que, por más que se esfuercen, no avanzan. En la sensación persistente de estar siempre un paso atrás, incluso cuando cumplen con todas las reglas que les enseñaron. Estudia, trabaja duro, ahorra, sé responsable. Y aún así, el resultado no llega. Esa disonancia entre el esfuerzo y la recompensa es una de las primeras grietas invisibles que genera la desigualdad. Luego se filtra en la desconfianza. Desconfianza hacia las instituciones, hacia los mercados, hacia los discursos oficiales que prometen oportunidades mientras la realidad cotidiana cuenta otra historia. Cuando las personas perciben que el sistema beneficia de manera sistemática a los mismos grupos, comienza a erosionarse algo mucho más valioso que el dinero: la legitimidad. Sin legitimidad, las reglas dejan de sentirse justas, incluso si siguen siendo legales. La tensión social no nace del simple hecho de que existan diferencias. Las sociedades siempre han convivido con distintos niveles de riqueza. La tensión surge cuando esas diferencias parecen cerradas, rígidas, imposibles de atravesar. Cuando la movilidad se estanca. Cuando el ascenso social deja de ser una expectativa real y se convierte en una excepción estadística. En ese punto, la desigualdad deja de ser un concepto económico y se transforma en una experiencia emocional colectiva. Aparece la sensación de juego arreglado, la idea de que algunos parten con ventajas tan grandes que el resultado parece decidido antes de comenzar. No importa cuánto corras si otros empezaron kilómetros adelante. Esa percepción, correcta o no, tiene efectos reales en el comportamiento social, político y económico. La frustración prolongada no siempre se expresa de inmediato como protesta.
Muchas veces se manifiesta como apatía, desconexión, desinterés por participar, personas que dejan de creer que sus decisiones importan, que votar, ahorrar, emprender o planificar tiene sentido. Esa retirada silenciosa es una de las consecuencias más peligrosas de la desigualdad persistente. Con el tiempo, la tensión se acumula. Se nota en el lenguaje, en el aumento de discursos polarizados, en la necesidad de encontrar culpables simples para problemas complejos, en la división entre ellos y nosotros. Cuando las diferencias económicas se traducen en identidades enfrentadas, la cohesión social comienza a resquebrajarse. La historia demuestra que las sociedades con altos niveles de desigualdad no son inestables solo por razones morales, sino por razones prácticas. La desigualdad extrema dificulta la cooperación, reduce la confianza interpersonal, aumenta la percepción de amenaza. Y cuando la confianza desaparece, los costos sociales y económicos se disparan. Las personas dejan de invertir en el largo plazo, dejan de creer en proyectos colectivos, se enfocan en sobrevivir, no en construir. Y una sociedad enfocada únicamente en la supervivencia pierde capacidad de innovación, de planificación y de progreso sostenido. La economía, en este contexto, deja de ser una cuestión técnica. No es solo crecimiento del Producto Interno, tasas de interés o indicadores financieros. Es estabilidad social. Es la capacidad de una sociedad para funcionar sin tensiones constantes. Es la posibilidad de que las personas sientan que el futuro es, al menos, razonablemente predecible. Cuando la desigualdad crece sin mecanismos de contención, incluso quienes están en la parte superior del sistema terminan afectados. No por falta de recursos, sino por falta de estabilidad. Sociedades fragmentadas son menos seguras, menos prósperas y más volátiles. El capital puede moverse, pero las sociedades no pueden hacerlo con la misma facilidad. Además, la tensión social silenciosa no siempre se manifiesta donde se espera. No aparece únicamente en huelgas o protestas visibles. Puede expresarse en el deterioro de la salud mental colectiva, en el aumento del estrés, en la sensación generalizada de cansancio social, en una pérdida de sentido, en la idea de que el esfuerzo ya no guarda relación con la recompensa. Esa percepción afecta especialmente a las generaciones más jóvenes. Cuando quienes comienzan su vida adulta observan que el acceso a la vivienda, a la estabilidad laboral o al ahorro es mucho más difícil que para generaciones anteriores, se rompe un contrato implícito, el contrato de progreso. La promesa de que cada generación viviría mejor que la anterior deja de cumplirse, y con ella se debilita la confianza en el sistema. La tensión social silenciosa no es un accidente. Es una señal de que las dinámicas económicas han dejado de alinearse con las expectativas sociales, de que los mecanismos de redistribución, movilidad y protección no están funcionando como antes. Ignorar esa señal no elimina el problema, solo lo posterga. Por eso, entender la desigualdad no es un ejercicio ideológico, sino un ejercicio de realismo. No se trata únicamente de cuánto tiene cada uno, sino de cómo esa distribución afecta la estabilidad del conjunto. Una economía puede crecer mientras la sociedad se fragmenta, pero ese crecimiento es frágil. La economía no es solo números, es confianza, es cohesión, es la capacidad de convivir bajo reglas compartidas sin que una parte significativa de la población sienta que el sistema le dio la espalda. Cuando la desigualdad crece, la tensión social no siempre grita. A veces susurra durante años, pero cuando finalmente se hace audible, rara vez lo hace de manera controlada. Por eso, comprender estas dinámicas no es solo una cuestión académica. Es una necesidad para cualquier sociedad que aspire a la estabilidad, al progreso sostenible y a un futuro que no esté definido por el conflicto permanente. ¿Hacia dónde vamos? La pregunta hacia dónde vamos no admite respuestas rápidas ni consignas tranquilizadoras. No es una pregunta cómoda, ni para economistas, ni para políticos, ni para sociedades enteras. Precisamente por eso resulta tan poderosa, porque obliga a mirar más allá del corto plazo, más allá de los ciclos electorales, más allá de los titulares momentáneos, y enfrentar una realidad que se ha ido construyendo lentamente durante décadas.
La investigación no ofrece soluciones simples. Y no lo hace por una razón fundamental. Los sistemas económicos complejos no se transforman con una sola palanca. No existe una medida aislada, una reforma mágica o una política única capaz de corregir dinámicas que se formaron a lo largo de siglos. Quien promete soluciones inmediatas suele estar vendiendo esperanza, no análisis. Lo que esta investigación ofrece son advertencias claras, respaldadas por datos históricos, tendencias observables y patrones que se repiten con inquietante regularidad. Advertencias que no buscan paralizar, sino despertar conciencia. Porque entender una dinámica es el primer paso para decidir si se quiere mantenerla, corregirla o dejar que avance sin resistencia. Sin ajustes conscientes, la concentración tiende a acelerarse. No se estanca por sí sola, no se corrige automáticamente. Cuando el rendimiento del capital supera de manera sostenida el crecimiento de la economía, la acumulación se vuelve progresiva, acumulativa y autorreforzante. Quien tiene capital ve crecer su participación relativa. Quien depende principalmente de su trabajo avanza mucho más lentamente, incluso en contextos de crecimiento general. Este proceso no necesita conspiraciones ni intenciones maliciosas. Funciona por inercia, por diseño, por reglas que, una vez establecidas, continúan operando aunque nadie las cuestione abiertamente. Por eso resulta tan difícil de frenar. No genera una crisis inmediata, genera una pendiente. Y las pendientes largas son engañosas. Al principio parecen suaves, casi imperceptibles. Los cambios son pequeños, graduales, tolerables. Pero con el tiempo, la distancia entre quienes suben más rápido y quienes avanzan con dificultad se vuelve evidente. Cuando se mira hacia atrás, el desnivel ya es demasiado grande. La historia no se repite exactamente, pero rima. Esa frase no es una metáfora poética, es una advertencia metodológica. Las sociedades no vuelven a copiar los mismos eventos, con los mismos actores y las mismas circunstancias. Sin embargo, las dinámicas profundas suelen reaparecer bajo nuevas formas. El siglo XIX no regresa con carruajes ni aristocracias formales. Regresa con patrimonios concentrados, herencias determinantes, rentas del capital que pesan más que el trabajo, y una movilidad social más limitada de lo que los discursos oficiales admiten. El contexto es distinto, la lógica subyacente no tanto. El riesgo no es volver al pasado de forma literal. El riesgo es reproducir sus consecuencias sin haber aprendido de ellas. Sociedades donde la desigualdad se normaliza, donde la acumulación se naturaliza y donde la distancia entre grupos se vuelve estructural. En ese escenario, la tensión social deja de ser un accidente y se convierte en una característica permanente del sistema. El futuro, entonces, no está predeterminado. No es una línea inevitable que se proyecta automáticamente desde el presente. El futuro depende de decisiones colectivas, de debates incómodos, de elecciones políticas, económicas y sociales que implican costos, renuncias y prioridades claras. No depende de milagros. Esperar que la tecnología, el crecimiento económico o la innovación por sí solos corrijan la concentración es una forma de delegar responsabilidad. La historia muestra que el crecimiento puede coexistir perfectamente con una desigualdad creciente. La innovación puede enriquecer a unos pocos de forma extraordinaria, mientras deja a muchos en posiciones relativas más débiles. Las decisiones colectivas implican definir qué tipo de sociedad se considera aceptable, qué nivel de desigualdad se tolera, qué rol se le asigna al Estado, al mercado, a la herencia, a la educación, a la fiscalidad, a la regulación. Son decisiones que no se toman en el vacío, ni de manera puramente técnica. Están cargadas de valores. Ignorar estas preguntas no las elimina. Simplemente deja que las respuestas implícitas sigan operando sin discusión. Y cuando las reglas no se discuten, suelen beneficiar a quienes ya están mejor posicionados para influir en ellas. La investigación no dicta políticas específicas, no ofrece un manual cerrado. Lo que hace es algo más incómodo y a la vez más valioso. Obliga a mirar los datos sin filtros ideológicos.
Obliga a reconocer que ciertas narrativas ampliamente aceptadas no se sostienen completamente frente a la evidencia histórica. Obliga a admitir que la desigualdad no es solo un problema moral, sino un fenómeno estructural con consecuencias reales. El camino hacia adelante requiere algo que escasea en tiempos de inmediatez, visión de largo plazo. Requiere aceptar que algunas decisiones no producirán beneficios inmediatos, pero pueden evitar tensiones futuras mucho mayores. Requiere pensar en generaciones, no solo en balances anuales. También requiere humildad intelectual. Reconocer que el sistema económico no es un mecanismo natural inmutable, sino una construcción humana, sujeta a reglas que pueden ajustarse, no sin conflictos, no sin resistencias, pero sí con intención. La pregunta hacia dónde vamos, en última instancia, no se responde con predicciones exactas. Se responde con elecciones, con la voluntad de observar la trayectoria actual y decidir si se continúa en ella o se corrige el rumbo. La historia no garantiza finales felices, pero sí deja señales claras. Ignorarlas no es neutral. Es, en sí mismo, una decisión. El futuro no depende de milagros. Depende de si las sociedades son capaces de mirar de frente las dinámicas que las atraviesan y actuar antes de que las tensiones silenciosas se conviertan en rupturas irreversibles. Depende de si se elige comprender el sistema o simplemente adaptarse a él hasta que ya no sea posible hacerlo. Esa es la verdadera pregunta que queda abierta. Y esa pregunta no pertenece al pasado. Pertenece al presente y define el mañana. La lección central. El capital no es bueno ni malo por naturaleza. Esta afirmación, sencilla en apariencia, encierra una de las ideas más profundas y menos comprendidas de toda la historia económica. Durante décadas, el debate público ha intentado moralizar el dinero, atribuirle intenciones, convertirlo en villano o en salvador según la ideología desde la que se lo observe. Pero el capital no tiene moral propia. No decide, no juzga, no siente. El capital es una fuerza, y como toda fuerza, actúa de acuerdo con reglas. Reglas que pueden amplificar su impacto o contenerlo. Reglas que pueden orientarlo hacia la creación de valor compartido o permitir que se concentre hasta volverse dominante. Pensar el capital como una fuerza implica abandonar la visión infantil de buenos y malos y asumir una mirada más adulta, más responsable y más peligrosa, la de comprenderlo para poder gestionarlo. La historia demuestra que ninguna sociedad ha prosperado ignorando el funcionamiento del capital, pero también demuestra que ninguna sociedad ha sido estable permitiendo que esa fuerza opere sin contrapesos. Cuando el capital fluye sin límites, tiende a concentrarse. Cuando se concentra en exceso, comienza a distorsionar no solo la economía, sino también la política, la cultura y las relaciones sociales. El equilibrio no significa eliminar el capital ni demonizar la acumulación. Significa entender dónde esa acumulación deja de ser productiva y comienza a ser extractiva. Significa reconocer el punto en el que la rentabilidad privada empieza a generar costos colectivos. Ese punto no es idéntico en todos los países ni en todas las épocas, pero siempre existe. Entender cómo funciona el capital es el primer paso para no ser dominado por él. Esta comprensión va mucho más allá de saber invertir o ahorrar. Implica entender las dinámicas de largo plazo. Implica comprender por qué el capital crece de forma compuesta, por qué la herencia juega un papel central, por qué los rendimientos financieros pueden superar durante décadas al crecimiento de los salarios y por qué estas diferencias, acumuladas en el tiempo, producen brechas profundas. Quien no entiende estas dinámicas suele interpretar la desigualdad como un fenómeno individual. Cree que todo se reduce a talento, esfuerzo o decisiones personales. Pero los datos muestran que el sistema tiene una memoria larga. El punto de partida importa. El acceso inicial al capital importa. El tiempo juega a favor de quienes ya están dentro del circuito de acumulación. Ignorar esta realidad no la hace desaparecer, la fortalece. Cuando una sociedad decide no mirar estas dinámicas,
cuando las considera incómodas o ideológicas, lo único que hace es permitir que sigan operando sin cuestionamiento. El capital no necesita atención para crecer, no necesita aprobación. Funciona incluso en el silencio. El silencio, de hecho, suele ser su mejor aliado. Durante largos periodos de estabilidad, las fuerzas del capital actúan de manera casi invisible. No generan crisis inmediatas, no producen colapsos espectaculares. Simplemente avanzan. Se infiltran en estructuras legales, en sistemas fiscales, en normas culturales. Se normalizan. Lo que antes parecía excesivo se vuelve aceptable. Lo que antes generaba debate se vuelve técnico. Y cuando se intenta reaccionar, la distancia ya es demasiado grande. La lección central es que la ignorancia económica no es neutral. No es una postura inocente. Beneficia siempre a quienes ya dominan las reglas del juego. Las personas, las empresas y los grupos que comprenden profundamente cómo funciona el capital no esperan a que el sistema sea justo. Se adaptan a él, lo optimizan, lo aprovechan. Mientras tanto, quienes no lo entienden suelen quedar atrapados en narrativas simplificadas que explican poco y resuelven nada. Comprender el capital también implica aceptar una verdad incómoda. Los sistemas económicos reflejan decisiones humanas, no leyes naturales inmutables. Las reglas pueden cambiar. Han cambiado muchas veces a lo largo de la historia. Impuestos, derechos de propiedad, regulaciones financieras, sistemas de herencia, estructuras salariales. Todo eso ha sido modificado una y otra vez en respuesta a tensiones sociales, crisis o transformaciones políticas. Pero esos cambios nunca ocurrieron por accidente. Ocurrieron cuando una masa crítica de personas comprendió que la fuerza había perdido equilibrio, cuando la concentración se volvió insostenible, cuando la estabilidad social estuvo en riesgo. La comprensión precedió a la acción. Por eso esta lección no es solo económica, es profundamente cultural. Una sociedad que no entiende el capital termina subordinándose a él. Empieza a organizar su vida alrededor de sus exigencias. Prioriza la rentabilidad sobre la cohesión, el corto plazo sobre el largo plazo, la eficiencia financiera sobre la estabilidad humana. El resultado no es necesariamente una crisis inmediata, sino una erosión progresiva de la confianza, de la movilidad social, de la sensación de pertenencia. Las personas empiezan a sentir que el sistema no fue diseñado para ellas, y muchas veces tienen razón, no porque exista una conspiración explícita, sino porque las reglas favorecen a quienes ya tienen ventaja estructural. Equilibrar una fuerza no significa destruirla, significa reconocer su poder y establecer límites claros. El fuego es una fuerza. Puede cocinar alimentos o destruir ciudades. La electricidad es una fuerza. Puede iluminar o matar. El capital funciona de la misma manera. Sin reglas, sin control y sin comprensión, su impacto tiende a volverse destructivo. La lección central es entonces una invitación a la lucidez, a dejar de discutir el capital en términos morales simplistas y empezar a analizarlo como lo que es, un motor poderoso que necesita dirección. Un instrumento que puede servir al desarrollo colectivo o a la concentración extrema. Un sistema que responde a incentivos, no a intenciones. Entender el capital no es un privilegio académico, es una necesidad democrática. Cuanto más complejas se vuelven las economías, más peligroso es que solo una minoría comprenda realmente cómo se genera, se multiplica y se protege la riqueza. La asimetría de conocimiento es una forma silenciosa de desigualdad. Ignorar el capital no lo debilita, lo vuelve más opaco. Y lo opaco siempre beneficia a quienes operan dentro del sistema con ventaja. La transparencia, en cambio, incomoda. Obliga a discutir, obliga a elegir, obliga a asumir costos políticos y sociales. Esta lección no propone respuestas cerradas, propone una actitud. La actitud de observar, analizar y cuestionar. De entender que la economía no es un destino, sino un proceso. Que el capital no es un dios al que se le rinde culto, ni un demonio al que se le teme,
sino una fuerza que debe ser comprendida para no perder el control sobre ella. Porque cuando una sociedad pierde el control de las fuerzas que la organizan, deja de decidir su futuro. Y cuando deja de decidir, alguien más lo hace por ella. Esa es la advertencia final. Y también la oportunidad. Entender el capital no garantiza justicia, pero ignorarlo garantiza dominación. Comprender para no repetir. Este documental no busca dividir, no señala culpables individuales ni pretende enfrentar a unos contra otros. No nace desde la rabia ni desde la ideología, sino desde una convicción más profunda y más incómoda, que solo a través de la comprensión real es posible evitar los errores que la historia repite una y otra vez. Comprender no es justificar. Comprender no es resignarse. Comprender es iluminar aquello que suele permanecer en la sombra. La historia económica no es una línea recta de progreso continuo. Es una sucesión de ciclos, de expansiones y concentraciones, de momentos de apertura seguidos por cierres silenciosos. Cada generación cree, de algún modo, que vive en una excepción histórica, que esta vez las reglas son distintas, que el pasado ya no aplica. Y sin embargo, cuando se observan los datos con distancia, cuando se analizan los patrones a largo plazo, las rimas históricas aparecen con una claridad inquietante. Este documental existe porque ignorar esos patrones tiene un costo. Un costo que no se paga de inmediato, sino con el tiempo. Se paga cuando las oportunidades comienzan a depender más del origen que del talento. Se paga cuando el esfuerzo deja de traducirse en movilidad real. Se paga cuando la economía deja de percibirse como un espacio compartido y empieza a sentirse como un juego cerrado. Comprender no significa aceptar pasivamente. Significa reconocer las fuerzas en juego. Significa entender que los sistemas económicos no son neutrales, que responden a incentivos, reglas y estructuras que pueden favorecer a unos más que a otros. Significa aceptar que la desigualdad no surge de la nada, ni desaparece por arte de magia. Se construye, se acumula y se reproduce cuando no se la observa con honestidad. Solo quien entiende la historia económica puede tomar decisiones conscientes en el presente. Decisiones individuales, como cómo ahorrar, invertir o planificar el futuro. Pero también decisiones colectivas, como qué políticas apoyar, qué narrativas cuestionar y qué promesas analizar con escepticismo. La comprensión transforma la forma en que se mira el mundo. Cambia las preguntas. Desarma los discursos simplistas. Obliga a pensar en términos de largo plazo, incluso cuando el corto plazo resulta más cómodo. La ignorancia, en cambio, no es neutral. Nunca lo ha sido. La ignorancia crea terreno fértil para la concentración silenciosa del poder económico. Permite que las dinámicas se repitan sin resistencia. Hace que las consecuencias parezcan inevitables cuando en realidad son el resultado de decisiones acumuladas. Una sociedad que no entiende cómo funciona su economía queda atrapada reaccionando a los efectos, sin nunca intervenir en las causas. El conocimiento no garantiza igualdad. Esta es una verdad que debe decirse con claridad. Entender el sistema no elimina automáticamente las asimetrías. No borra las diferencias de origen. No corrige por sí solo las ventajas heredadas. Pero el conocimiento sí cambia la dirección de la historia. Introduce fricción donde antes había inercia. Genera debate donde antes había silencio. Abre posibilidades donde antes solo había resignación. La ignorancia, en cambio, sí garantiza desigualdad. Porque la desigualdad prospera cuando no se la nombra, cuando se la normaliza, cuando se la explica como un resultado natural o inevitable. Prosperar en la ignorancia significa permitir que las reglas sigan beneficiando a quienes mejor las entienden. Significa aceptar un juego sin conocer sus condiciones. Este cierre no es un punto final, es una invitación. Una invitación a mirar la economía no como un tema distante o exclusivo de expertos, sino como una fuerza que atraviesa la vida cotidiana de millones de personas. El precio de la vivienda, el acceso al crédito, la estabilidad laboral, la herencia, los impuestos, la educación. Todo está conectado. Todo forma parte de una misma historia. Comprender para no repetir implica asumir responsabilidad intelectual.
Implica resistir la tentación de respuestas fáciles. Implica aceptar que los problemas complejos no se resuelven con consignas, sino con análisis profundo y memoria histórica. Implica entender que cada época enfrenta sus propios desafíos, pero que ninguna parte desde cero. Este documental no ofrece soluciones cerradas ni promesas de salvación inmediata. Ofrece algo más incómodo y más poderoso: contexto. Porque el contexto cambia la forma en que se interpreta el presente. Y cambiar la interpretación es el primer paso para cambiar las decisiones. La historia económica no es un museo, es un espejo. Un espejo que muestra lo que ocurre cuando ciertas fuerzas se desbalancean y lo que sucede cuando se las corrige. Mirar ese espejo requiere valentía. Requiere abandonar la ilusión de que el progreso es automático y aceptar que debe ser construido, protegido y revisado constantemente. Comprender para no repetir es, en última instancia, un acto de responsabilidad colectiva, porque el futuro no se hereda intacto, se moldea, y solo quienes entienden las dinámicas que lo empujan pueden aspirar a influir en su dirección. El conocimiento no garantiza igualdad, pero sin conocimiento, la desigualdad no solo persiste, se profundiza, se normaliza y se vuelve invisible. Y lo invisible siempre es más difícil de cambiar. Este documental termina aquí, pero la conversación apenas comienza. Si este documental te ayudó a ver la economía global con mayor claridad, entonces este espacio es para ti. No porque aquí se prometan atajos, fórmulas mágicas o respuestas cómodas, sino porque aquí se valora algo que hoy escasea: la comprensión profunda. Vivimos en un mundo saturado de información fragmentada, de titulares rápidos y opiniones superficiales. Entender cómo funciona realmente el capital en el mundo moderno requiere algo distinto. Requiere tiempo, contexto y la voluntad de mirar más allá de lo evidente. Este canal existe para eso, para detener el ruido, para ir a la raíz de las ideas que gobiernan nuestra realidad económica, social y financiera. Para analizar los sistemas que influyen en nuestras decisiones diarias, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. La economía no es un tema lejano reservado para expertos o académicos. Es una fuerza que atraviesa el trabajo, el ahorro, la vivienda, la educación, el futuro y las oportunidades reales de millones de personas. Suscribirte al canal Núcleo no es solo un clic. Es una decisión consciente de rodearte de contenido que busca elevar el nivel de la conversación. Activar la campanita significa elegir estar presente cuando se publiquen nuevos documentales, nuevas investigaciones narradas con rigor, claridad y profundidad. Significa no depender del azar del algoritmo para acceder a contenido que te ayude a pensar mejor el mundo en el que vives. Darle me gusta a este video no es un gesto menor. Es una señal clara de que este tipo de contenido importa, de que hay una audiencia que valora el análisis serio, la narrativa bien construida y la información basada en datos, historia y contexto. Cada interacción ayuda a que este mensaje llegue más lejos, a que más personas tengan acceso a una visión más completa y menos simplificada de cómo funciona el sistema económico global. Compartir este documental es quizás el acto más poderoso, porque muchas personas sienten que algo no encaja en el sistema actual, pero no siempre tienen las herramientas para entender por qué. Compartir conocimiento no es imponer una idea, es abrir una puerta, es ofrecer contexto donde antes había confusión, es permitir que otros también puedan formarse una opinión informada, crítica y propia. En Núcleo, analizamos las ideas que definen el presente y moldean el futuro. Ideas sobre capital, desigualdad, mercados, poder, incentivos y decisiones colectivas. No desde el sensacionalismo, sino desde la profundidad. No desde la simplificación, sino desde la claridad. Porque solo cuando entendemos cómo funcionan los sistemas que nos rodean, podemos empezar a cuestionarlos con criterio y, eventualmente, transformarlos. Entender el sistema es el primer paso para no ser arrastrado por él. Es el primer paso para tomar mejores decisiones, tanto individuales como colectivas. Es el primer paso para dejar de reaccionar y empezar a pensar estratégicamente. El conocimiento no garantiza resultados inmediatos,
pero sí cambia la trayectoria a largo plazo. Este canal no busca decirte qué pensar. Busca darte las herramientas para que puedas pensar por ti mismo. Busca construir una comunidad que valore el análisis, la historia económica, la educación financiera profunda y la reflexión crítica sobre el mundo moderno. Si esa forma de ver la realidad resuena contigo, entonces Núcleo es tu espacio. Suscríbete, activa la campanita, apoya este contenido y forma parte de una audiencia que entiende que el verdadero poder comienza con la comprensión. Porque cuando entiendes el sistema, dejas de ser solo un espectador. Empiezas a ser un actor consciente del futuro que se está construyendo. Empiezas a ser un actor consciente del futuro que se está construyendo.